Muy buenos días, mi nombre es Neid Moreno y voy a estar con ustedes en esta primera parte de este curso de usos y aplicaciones del Atlas Nacional de Riesgos. Vamos a hacer un pequeño breviario antes de, vamos a tener una parte de preguntas donde se les recomienda, por favor, que envíen sus preguntas a los panelistas, ya que muchas ocasiones se manda solamente a uno de los organizadores. Entonces, por favor, si pueden mandar sus preguntas a todos los panelistas. Y ya terminando este pequeño breviario, también vamos a ver que en la parte de la pantalla donde dice participantes, podemos también tener o hacer algunas, mandar algunos aplausos, que sí, que no, entonces para que ustedes también puedan interactuar con esta plataforma. Vamos a también mandar una serie de preguntas en la parte, tiene que haber una parte donde diga sondeo, que en la parte derecha y en la parte inferior, tal vez abajo de participantes o junto a participantes. Entonces, ese sí es durante la presentación, vamos a mandar unas 3, 4 preguntas y van a ir respondiendo. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte, que son conceptos. Siempre que damos este curso, pues iniciamos con esta parte teórica. Espero que se vaya ejemplificando con estas láminas que tenemos preparadas para ustedes. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Y aquí estoy poniendo lo que es el Atlas Nacional de Riesgos, cómo está definido en la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, y está definido como un sistema integral de información. ¿Y qué tipo de información? Pues básicamente son 3. Agentes perturbadores, algo que tenga que ver con peligro, algo que tenga que ver con vulnerabilidad y algo que tenga que ver con exposición. ¿Exposición qué es? Es todo lo que puede ser afectado. Ahí está. Entonces, toda esa información podemos tenerla dentro de una plataforma y pueden visualizarla e interactuar con ella. Vamos a puntualizar algunas cosas que están dentro de la ley que hablan precisamente de este sistema del Atlas Nacional de Riesgos y que me voy a referir tal vez en el próximo, de aquí a que termine mi presentación, como el ANR o el sistema del Atlas Nacional de Riesgos. Entonces, para empezar, en la Ley General de Protección Civil del 2000, ya hace 11 años, ya se mencionaba algo del Atlas Nacional de Riesgos, pero en realidad era muy, muy poco. Aquí podemos ver que se menciona que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional va a recaer dentro de la Secretaría de Gobernación, la cual tiene la atribución siguiente de desarrollar y actualizar el Atlas Nacional de Riesgo. Y no decía más. También podemos observar en esta parte que pertenecíamos a la Secretaría de Gobernación como Senapred. En el 2012 ya empezamos a aumentar ciertas cuestiones del uso, qué uso le podríamos dar al Atlas, etcétera. Entonces aquí ya define qué es el Atlas Nacional de Riesgos como un sistema, así como se los platiqué hace rato, y también una serie de artículos donde habla un poquito más de quién está encargado de supervisar que el Atlas esté operando, que se esté actualizando, etcétera. En este caso es la Coordinación Nacional de Protección Civil, pero a través del Senapred. Entonces, aquí también vamos a poder ver que en las modificaciones que se le hizo a la Ley General de Protección Civil del 2018, se mantiene también que el Senapred supervisa que se mantenga actualizado este Atlas Nacional de Riesgos.
Voy a pasar a la siguiente. En el 86 y en el 84 también dice un poquito acerca de que podemos ocupar el Atlas para otras cuestiones, como es en este caso la construcción, la edificación. Se debe considerar también la información que tenemos dentro de este Atlas. Y bueno, en el Reglamento General de Protección Civil, también menciona que el Atlas Nacional de Riesgo debe contener o debe estar integrado de ciertos componentes. En este caso son 7 y si ustedes se remiten al Reglamento General de Protección Civil, ustedes pueden ver a qué se refiere cada punto. Por ejemplo, el sistema de información, ¿qué es? Y ahí lo describe por completo. Mapas de peligro y lo describe. Entonces, nada más aquí podemos retomar 7 componentes del Atlas Nacional de Riesgo. Todos estos, obviamente, son tipos o la información que mencionamos en la primera parte. Se relacionan al riesgo, se relacionan al peligro, se relacionan a la vulnerabilidad, se relacionan al sistema expuesto. Sistema expuesto, todo lo que pueda ser afectado o dañado. Vamos a ver un poquito de cómo ha evolucionado este sistema del Atlas Nacional de Riesgos y como ya lo mencionábamos, surge ya este primer Atlas Nacional de Riesgos en la Ley General de Protección Civil, ya se menciona, y del 2000, que son 21 años, ya ha ido cambiando. En ese momento no teníamos un sistema como tal, como es ahora, y lo primero que venimos trabajando es precisamente estas publicaciones, este trabajo teórico. Tenemos también esta parte de la publicación de las guías para la elaboración de atlas estatales y municipales. Tenemos una primera página del Atlas, pero no como un sistema como está ahora. Tenemos también en el 2010 ya tenemos un primer desarrollo de un sistema que se llamaba el Saber. Seguramente varios de los que nos acompañan ahora conocieron en su momento el Saber versión 1, la versión 2, etcétera. Entonces, en el 2010, más o menos hace 11 años, 10 años precisamente, ya se lanza un sistema donde podemos consultar la información, pero espacial, de esta componente geográfica. Podemos ver mapas, podemos apagar, prender, etcétera. En el más o menos 2012 es cuando se integran los atlas estatales. En el 2015, aquí se hace, creo que en el 2015 es un parteaguas hacia lo que tenemos ahora, ya que antes del 2015, entre el Saber y entre el 2015, que es más o menos lo que tenemos ahora, teníamos un sistema que era completamente cerrado, necesitaban un usuario, una contraseña, necesitaban mandar un correo para solicitar su acceso, y era un sistema completamente diferente de lo que tenemos ahora. Era un solo sistema muy robusto, con muchas herramientas, un poco especializado en su uso, y a partir de los 2015, y eso también es con el cambio de tecnología que se usa para precisamente el desarrollo de este sistema del Atlas Nacional de Riesgos, cambia todo nuestro sistema y es como lo tenemos ahora. Se desarrollan por aplicativos, se separa en varios visores que podemos hacer uso de ellos de diferentes temas y de diferentes herramientas. Entonces, a partir del 2015 viene evolucionando precisamente el sistema que tenemos ahora, que lo pueden encontrar en www.atlasnacionalderiesgos.gov.mx. Entonces, listo. Ese sería la parte de la historia, una historia muy, muy general. Y vamos a ver para qué, ¿no? ¿Para qué es ese sistema? ¿Para qué nos sirve? Pues básicamente, en general, nos sirve para dotar de información al país. Información de estos tipos que ya mencionamos, pero también a diferentes escalas, ¿no? Puede ser una escala local, una escala municipal, estatal, nacional, etcétera.
Entonces, tenemos ya una recopilación de diferentes escalas, a diferencia de los primeros sistemas, que la mayoría de la información era a nivel nacional. Ahora se incorpora y se hace mucho más robusto. Bueno, entonces hasta aquí vamos a empezar ahora sí con los conceptos. Y lo primero que vamos a ver es qué es riesgo. El riesgo, desde el punto de vista de la cuantificación, tal vez, es precisamente estos daños o pérdidas probables. Es decir, todavía no pasa. Apenas estoy en este momento tratando de calcular estas probabilidades de que ocurra unos ciertos daños o unas ciertas pérdidas. Y esto tiene que ver con algún agente afectable, dígase algún tipo de fenómeno, o bueno, la interacción de este fenómeno con algún sistema expuesto y la vulnerabilidad de este sistema expuesto. Entonces, todas estas variables se relacionan entre sí y vamos a ver aquí, y pues su cálculo, estos daños o pérdidas esperadas, pues están en función de cada una de ellas. Y cada una de ellas tiene también ciertas metodologías para el cálculo y depende mucho de qué tipo de fenómeno, la temporalidad, el lugar, etcétera. Entonces, riesgo está en función de estas tres variables: peligro, exposición y vulnerabilidad. Y recordemos que la vulnerabilidad está en función de la exposición. Por ejemplo, tenemos, en este caso, vemos una casita y la vulnerabilidad tiene que ver con el tipo o con esas características del sistema expuesto que que pudieran tener esa susceptibilidad a ser dañados. Ahorita vamos a ver cada uno y vamos a ver algunos ejemplos, si es que todavía estamos iniciando con esta parte de los conceptos. Bueno, entonces dijimos que el riesgo está en función de estas tres variables: peligro, vulnerabilidad y exposición. Vamos a ver la primera. Y en esta primera parte de conceptos solamente voy a tratar de explicar estos conceptos a grosso modo, y posteriormente va a haber una sección donde van a ver otros ejemplos para el cálculo. Entonces, la primera parte, peligro, es la probabilidad. Otra vez, estamos haciendo un cálculo, todavía no pasa, entonces calculamos esa probabilidad de que ocurra. Aquí es que ocurra un cierto fenómeno, un agente perturbador, pero que sea potencialmente dañino, ya sea para nuestras casas, para lo que hay dentro de nuestras casas, para lo que hay dentro de nuestra granja, etcétera. Y esto es en un periodo de tiempo, en un sitio determinado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esta parte de peligro, y recuerden, por favor, que el peligro tendrá un rango de valores del 0 al 1, o puede tener unos valores de porcentaje, ¿no? Del 0.5, por ejemplo, podría también ponerse como el 50%. Entonces, ese es el rango del peligro. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad está definida como la susceptibilidad o propensión de que se pueda dañar algo ante un cierto fenómeno. Entonces, ¿qué tan susceptibles somos, por ejemplo, cuando, pues, no sé, ahorita de las enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Qué tan susceptible soy, ¿no? Depende mucho de mis defensas, etcétera. Entonces, esa susceptibilidad es la vulnerabilidad. También vamos a ver algunos ejemplos. Y el sistema expuesto. El sistema expuesto es todo lo que se puede dañar, ¿no? Y se cuantifica ya sea por cantidad de personas dañadas o fallecidas, bienes expuestos, o no sé, algunos infraestructura, el menaje, etcétera. Entonces vamos a ver uno por uno. Y bueno, recordar que el riesgo es una función con tres variables. Y estas tres variables se calculan por separado y tienen sus niveles de dificultad dependiendo del fenómeno, dependiendo de la temporalidad, etc. Entonces, tres variables.
Esas tres variables tenemos que tener claro que tampoco son tan sencillas de calcular, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Y en la parte de vulnerabilidad, pues todavía se desglosa un poquito más entre una vulnerabilidad física y una social, ¿no? Podemos hacer también ese cálculo. Y aquí puntualizamos que el riesgo entonces se queda en unidades de, pueden ser costos, pueden ser heridos, muertos o cantidad de bienes que pudieran ser dañados, etcétera. Entonces ahí se queda la parte del riesgo. Entonces vamos a iniciar con la parte del peligro. Aquí estoy mostrando y a ver si se puede mandar en este momento, por favor, abrir el sondeo número 1. Y podemos ver en la pantalla una imagen de una capa dentro del Atlas Nacional de Riesgos y repito, la página es www.atlasnacionalderiesgos.gov.mx. Tenemos 2 minutos para responder a este sondeo. Vamos a retomar qué definición tenemos del peligro. Entonces, este es un escenario, este es un índice de inundabilidad de un periodo de retorno de 50 años. Entonces, vamos a ver cuántos nos responden a esta primera pregunta, que es el sondeo. Y estoy viendo que efectivamente la mayoría que está contestando está ya en la respuesta correcta. Bien, entonces voy a bajar este sondeo. Ahí está. Y voy a esperar un poquito más. Aquí nos estamos dando cuenta si están ahí interactuando con la máquina, ya están atentos en esta parte de los sondeos, ya vimos quiénes sí están realmente en este curso, en frente de la máquina, y los otros seguramente nos estarán escuchando nada más. Entonces, este es el primero. A ver, vamos a ver un poquito más acerca del peligro. Como ustedes ya lo respondieron y la mayoría que ha respondido fue la respuesta correcta, es esa probabilidad de ocurrencia de un cierto fenómeno en un cierto lugar con un cierto periodo de tiempo. Entonces vamos a aclarar algunas cuestiones en esta parte del peligro. Este es un ejemplo, ¿no? que ustedes seguramente muchos reconocen esta casa y seguramente me dirán que pues no está dentro del territorio nacional de esta República Mexicana, pero imagínense que sí, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a imaginarnos que esa casa está en algún lugar de esta zona de estudio, digamos, y vamos a analizar ciertos escenarios podríamos decir, de peligro. Entonces, el fenómeno que nos está afectando es pues las lluvias, ¿no? Y generan una cierta inundación o un cierto tirante de agua, una cierta elevación del nivel del agua sobre el piso. Entonces, esa es la parte de las puntualizaciones del peligro y que también vamos a observar que este escenario que teníamos anteriormente es para un periodo de retorno de 50 años, ¿vale? Entonces, aguas con el uso y la interpretación de esta parte del periodo de retorno de ese escenario. Entonces, una cosa es que nuestro escenario de este índice que tenemos está calculado para un periodo de retorno de tales años, que esto tiene que ver solamente con la parte estadística, y otra cosa es el intervalo de tiempo esperado. En este caso estoy poniendo un año. Entonces, el escenario de inundación, por un lado, está calculado para 50 años, pero nuestro análisis lo necesitamos hacer para un año. Puede ser para un año, para un mes, para un día, 100 años, ¿no? Incluso mucho más del periodo de retorno. Entonces, son dos cosas distintas. Bien, entonces, nuestro sistema expuesto precisamente no es como tal la casa, sino lo que hay dentro de la casa, el menaje.
todos los muebles, nuestra estufa, nuestra sala, etcétera, todo lo que hay dentro de esta casa. Entonces, vamos a imaginar que se eleva 20 centímetros en el primer caso, que tengo por acá, 20 centímetros. Ese es un escenario probable y esa parte de los 20 centímetros vamos a imaginarnos ahorita qué tan probable es que ocurra ese escenario. Aquí vamos a ponerle que es muy probable, entonces se acerca al punto 1 o que será un 80%. Pero este 80% lo van a ver un poquito más adelante. No es tan sencillo de ponerle así un punto 8, un punto 5, un punto 7, sino que tiene una metodología. Y también para ciertos fenómenos son metodologías distintas, pero en esta primera parte solamente es para ejemplificar y ver a qué se refiere el peligro, hacer esta diferencia entre el periodo de retorno y el intervalo de tiempo esperado. Entonces tenemos este primer escenario. Una lluvia que genera un tirante de agua de 20 centímetros en un año, recuerden. Y este otro escenario es que una lluvia que genere un tirante de agua, ¿no? Un nivel de agua de 60 centímetros. Ya llega más arriba de las rodillas. Y un escenario donde el tirante de agua suba 3 metros, ¿no? Que ya es muy exagerado. Entonces podemos observar que nuestros valores del peligro, pues este escenario de 20 centímetros, ¿no? Es muy probable que sí ocurra en un año. Imagínense que es su casa, ¿no? Es muy, bueno, en la Ciudad de México mejor, porque puede haber zonas de desierto y pues ahí no sería tan probable, ahí cambiaría, ¿no? Entonces, imagínense que es la Ciudad de México. Entonces, este escenario es muy probable, entonces punto 8. En el siguiente, que suba 60 centímetros, el escenario es menos probable que el anterior, punto 25. Y en el tercero, pues punto 0,1. Es muy poco probable que, por ejemplo, si el lugar es aquí cerca de Senapred, que suba 3 metros el nivel del agua en un periodo de tiempo de un año. Entonces, esos serían nuestros valores de nuestro peligro. Sin embargo, cuando nosotros manejamos valores, ¿no? De estos números, estamos hablando de un índice de peligro. Nada más que aquí recuerden que cada fenómeno tiene sus particularidades. Entonces, índice de peligro cuando tenemos los valores numéricos. Y cuando nosotros lo tratamos de pasar al grado, este es un grado de peligro, vamos a ver que los grados nos están diciendo no los números, sino alguna etiqueta. Es decir, que este primer escenario de los 20 centímetros tiene una probabilidad alta. Entonces, el segundo, media, y el tercero, pues baja. Entonces, cuando nosotros estemos manejando esta parte del peligro, cuando decimos medio, alto, bajo, muy bajo, entonces estamos hablando de un grado de peligro. Entonces, vamos a hacer esa diferencia entre índice de peligro y grado de peligro, y también otra diferencia que necesitamos recordar mucho es esta parte del periodo de retorno y el intervalo de tiempo esperado. Entonces, aguas con eso. Entonces, el periodo de retorno no necesariamente es, va a pasar ese escenario una vez cada 50 años. No. Esa es como una interpretación común que le hacemos cuando vemos estos escenarios de inundaciones. Entonces, vamos a irnos ahora con la parte de vulnerabilidad. Creo que aquí tenía otro sondeo. Creo que sí. Bueno, sí. Bien, entonces aquí vamos a lanzar otro sondeo, otra pregunta, y vamos a recordar, por favor, cómo estamos definiendo la vulnerabilidad, ¿no? Esa tal, ¿no? Esa respuesta que me están dando, y ahí vamos con las respuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí vamos. Pues está dividida la respuesta, pero creo que ahí va. Bueno, entonces voy a hablar un poquito más de la vulnerabilidad sin mencionar la definición, que ustedes ahorita lo van a recordar también. Entonces, esta vulnerabilidad se calcula también, una de las formas es precisamente con estas funciones de vulnerabilidad. Para cada cierto fenómeno, para cada cierto sistema expuesto, etcétera. Entonces,
Estas en particular son para inundaciones y que puedan afectar el ejemplo que estamos manejando, el menaje, o sea, lo que hay dentro de la casa, ¿no? Nuestra estufa, nuestros muebles, etc. Entonces, aquí se hicieron varios tipos de casa, una casa sencilla de un piso, una de 2 pisos, etcétera. Y entonces, para cada una se hicieron diferentes tipos de vulnerabilidad. Y vean aquí que tiene este de 2 pisos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Em, déjenme ver el sondeo porque creo que era otro. Ahorita vemos. Gracias. Vamos a ver que, permítanme tantito, en lo que ustedes terminan de responder al sondeo. Entonces vamos a ver que estos tipos de funciones nos sirven para precisamente obtener esa susceptibilidad de ser dañados. Vamos a clasificar estas casas, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta el 5. Entonces, a la tipo 1 nada más tenemos estos muebles. El tipo 2 tenemos un poquito más, ya hasta un coche, ¿no? En el tipo 3 ya hay mucho más, ya hay una camioneta, por ejemplo, ¿no? Estos los tipificamos dependiendo del sistema expuesto. Listo, entonces ya tenemos los 5 tipos. Ya tenemos una cierta casa, ¿no? Y vamos a pensar que es del tipo número 4. Entonces, agarramos su función de vulnerabilidad. Bueno, este es así de ejemplo, ¿no? Y vamos entonces a interactuar con los diferentes escenarios de peligro. Entonces, tenemos el primer escenario que sube el tirante de agua 20 centímetros. Entonces, ¿qué tan susceptible es a ser dañado lo que hay dentro de la casa? Pues en 20 centímetros tenemos aquí, no se daña nada en realidad, ¿no? Entonces, en la parte del eje de las X, esta parte, es precisamente qué tanto sube el agua, ¿no? Si sube más, pues entonces es más susceptible a que se dañe. Entonces, vamos a ir viendo que en la parte inferior de esta gráfica de la vulnerabilidad tenemos el tirante. Está en función del tirante esa vulnerabilidad. Vamos a ver con el segundo caso. Sube 60 centímetros. Ah, pues entonces al 60 centímetros ahora sí ya se me dañó mi estufa, por ejemplo, mi sala, ¿no? Entonces ya es el 50% de vulnerabilidad. 50% es susceptible a ser dañado mis muebles que tengo. En el tercer caso es 3 metros. ¿Qué es tan susceptible es a ser dañados mis muebles? Pues por completo, ¿no? Es por completo susceptible. Entonces, 100% de vulnerabilidad. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos fenómeno, inundación, estamos analizando el menaje, lo que hay dentro de las casas, y vamos a ver que estas funciones tenemos vulnerabilidad en el eje de las Y's, ¿no? Que esa dimensional no tiene dimensiones iguales del 0 al 1. Y en la parte de abajo, el tirante de agua, entre más alto suba el tirante, entre más alto suba el agua, pues más susceptible es hacer daño lo que tengo dentro. Ahora vámonos con el segundo ejemplo, y ustedes lo van a contestar. Nuestro fenómeno es la inundación, nuestro sistema expuesto es el cultivo. Vamos a poner un tipo de maíz, un tipo de cultivo, maíz, puede ser maíz, frijol, ¿no? Y para estos diferentes tenemos diferentes funciones de vulnerabilidad. Vamos a dejarlo en maíz. Entonces, la pregunta sería, ¿en función de qué, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener aquí abajo para saber qué tan susceptible es este cultivo de maíz a ser dañado? ¿En función de qué será? Vamos a mandar el sondeo número 3, me parece. ¿Qué tendríamos que tener aquí en esta parte de abajo, ¿no? Entonces ya dijimos que en el anterior, entre más sube el agua, más vulnerable es nuestros muebles. Pero aquí, ¿entre qué? O sea, ¿qué tiene que pasar para que sea más vulnerable este cultivo? ¿Sale? Entonces apenas estamos contestando. Ok. ¿Qué tenemos que poner en esa parte de abajo? ¿Qué nos estaría diciendo que este cultivo es vulnerable? Entonces ya estamos contestando por ahí. Ahí van. Muy bien. Ok. Ok, en lo que termina el sondeo,
Ustedes, o sea, la primera respuesta que ustedes consideren, esa contesten. Aquí no importa si se equivocan o no se equivocan, es un preexamen. ¿Listo? Entonces, bien, entonces vamos a pensar, ¿qué le pasaría a mi maíz si el tirante de agua es pequeño o es grande? En realidad, pues no estaría, no me estaría dando nada de si le pasa algo o no. En realidad, lo que define que mi cultivo de maíz sea dañado o no es el tiempo que permanece el agua en ese cultivo, ¿no? Entre más tiempo permanece el agua en mi cultivo, entonces es más susceptible a ser dañado, ¿sale? Entonces, muy bien para los que contestaron que el tiempo que permanece el agua. Bien. Entonces, ya tenemos peligro, ya tenemos vulnerabilidad, ahora nos vamos con sistema expuesto. Este es uno de los casos nada más. El sistema expuesto dijimos que podíamos cuantificarlo ya sea en la parte monetaria o en la cantidad de bienes, etcétera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es... Ay, a ver, permítanme tantito. Vamos a quitar esta parte que se ve como un huequito. ¿Listo? Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es precisamente ya hacer la multiplicación y bueno, aquí se ve muy fácil, pero en realidad cada uno tiene su complicación y más el sistema expuesto, ¿no? Porque a nivel nacional pues no podemos tener cuánto se va a afectar de algún sistema expuesto en términos monetarios. Entonces, vamos a ver un caso ahora, no de una casa, ahora vamos a ver un área y vamos a imaginar que tenemos dos casas distintas y que están en una misma zona que pudieran ser afectadas por un mismo fenómeno. Entonces vamos a pensar que ya tenemos el cálculo de este fenómeno, de esta probabilidad, de este índice y tenemos una matriz, ¿no? Imagínense que esta matriz precisamente corresponde a mi colonia o a mi municipio, etcétera. Y tenemos dos casas distintas, en la casa A y la casa B. Imagínense que es tal vez las estemos exponiendo a vientos fuertes, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es más susceptible? Ah, pues la casa B, ¿no? Es más susceptible a ser dañada por los vientos que la casa A. Entonces, vamos a ir calculando, ¿no? Tenemos la casa A enmarcada con este círculo morado y la casa B con este círculo rojo. Entonces vemos que como las dos casas están en un mismo lugar, probablemente tengan el mismo peligro por estar en esa zona. Y las dos casas van a tener diferente vulnerabilidad, ¿no? La casa A va a tener una vulnerabilidad menor que la casa B, ¿sale? Entonces vamos ahora nada más a cuantificarlo, aquí está en miles, ¿no? La casa A es mucho más cara que la casa B y lo único que tenemos que hacer ahora es calcular el riesgo. Entonces, si solamente nos quedamos en esta parte del peligro por la vulnerabilidad, estamos hablando de un índice de riesgo. O incluso podemos no llegar a algunos índices así, ahorita lo van a ver un poquito más, y hablar de un índice de peligro. Entonces, también manejamos muchos índices, ¿sale? Entonces, si nada más nos quedamos aquí, índice de riesgo, sin cuantificarlo, ¿sale? Si lo cuantificamos, entonces ya estamos hablando de un cálculo del riesgo, pero ya sea en pesos o en alguna moneda de su país, y o el número de personas afectadas, heridas, fallecidas, etcétera. Entonces, eso en general sería el cálculo del riesgo. Entonces, vamos a irnos con algunos ejemplos dentro del Atlas Nacional de Riesgos. Aquí tenemos el grado de peligro por sequías y vemos que tenemos estas etiquetas de muy alto, alto, medio, etcétera. Aquí, si podemos recordar un poquito el sondeo número 4, que es lo del sistema expuesto, nada más para recordarlo. Ahí lo vamos a dejar, son 2 minutos.
Ujú, ujú. Sí, el 4, por favor. Sondeo 4. Y vamos a ver algunos ejemplos ya del Atlas Nacional de Riesgos. Esta es la capa de, como se los menciona, grado de peligro. ¿No? Y también ustedes en la parte del programa donde vayan a utilizar el sistema, pues ya les van a ir diciendo cómo pueden ver más información acerca de cada polígono. Este es el grado de vulnerabilidad social. Este ya tiene que ver con una vulnerabilidad. También hay capas acerca de este tema. Este es del 2000, hay del 2010. O también tenemos capas de susceptibilidad de laderas. Es a nivel nacional, con un tamaño de píxel de 15 metros. También se desarrolló aquí en Senapred. Este es un ejemplo del sistema expuesto, que en realidad en el sistema del Atlas tenemos muchas capas que nos describen la localización de algunos sistemas expuestos. En esta parte, en esta capa que estoy mostrando, es precisamente los centros de trabajo educativo, ¿no? Las escuelas. Estos son el patrimonio cultural del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Este es una capa de una empresa que se llama Cemex, que es Cementos de México, que también tenemos comunicación con empresas privadas, públicas, etcétera. Y bueno, de toda esta parte, bueno, ya vi que el sondeo número 4 ya la mayoría contestó correctamente. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a esta parte de los tipos de información. Aparte de que tenemos capas de peligro, de índices de peligro, de grado de peligro, de riesgo, de índice de riesgo, de vulnerabilidad, de grado de vulnerabilidad, etcétera, también tenemos o clasificamos la información que está dentro del sistema en estas tres, por la temporalidad. Entonces tenemos históricas, actual, entre comillas, y futuras. Vamos a ver algunos ejemplos de estas. Y por favor, si pueden ir mandando el sondeo número 5, que tiene que ver si han ocupado el Atlas Nacional de Riesgo, qué capas les han funcionado, qué capas han ocupado y para qué las han ocupado. Si nos pudieran ayudar con esa pregunta, que sería el sondeo número 5, por favor. En lo que termino, en esta última pregunta, que es el sondeo 5, vamos a tener un poquito de más tiempo para contestarla. Sí, les pediría por favor si pudieran darnos una una respuesta breve, corta. Bien, entonces vámonos con esta última parte, tipos de información histórica, actual y futura. Un ejemplo de la información histórica es esta de los sismos, por ejemplo. Tenemos una parte en el Atlas que son los eventos, esta parte histórica de número de inundaciones por municipio en un periodo de tiempo determinado. Entonces le picamos a un municipio y nos está dando cuántas veces ha inundado o han presentado ciertas inundaciones en el municipio. Esta es información de, entre comillas, actual, y aquí eh, hay que recalcar que esta parte de eh, la información actual tiene un periodo de actualización, no es precisamente que en este preciso momento, ¿no? En este hora, minuto y segundo esté ocurriendo lo que estoy viendo. Entonces, este periodo puede variar, ¿no? Entre minutos, pueden ser segundos, pueden ser horas. Por ejemplo, este que vemos aquí es un GIF de la nubosidad, y este es una animación que pueden encontrar en la primera parte. Y este tipo de información, pues, es un GIF que se hace cada 15 minutos en un periodo de tiempo, tal vez 6 horas, ¿no? 12, 24, 48 horas. La parte de los vientos, aquí hay otra parte, cuando la vean, esa se actualiza cada 6 horas. La parte de los sismos
se actualiza casi ahí varía, porque tenemos una conexión directa con el sismológico, entonces puede ser entre 2 minutos, 5, 10, 20 minutos. Entonces, esa es la información de tipo actual, lo que podemos encontrar que se esté actualizando seguido, ¿no? Un periodo de tiempo corto. Aquí voy a leer una pregunta que es si podemos, ¿dónde podemos encontrar el documento de la clasificación de vivienda? Sí, eso lo pueden encontrar dentro de las metodologías. En la página del Senapred van a buscar una publicación acerca de las metodologías de la cuantificación de la vulnerabilidad por inundaciones. Y también en la segunda parte de este primer bloque del curso, con el maestro Miguel Ángel, van a ver también algunas la guía de contenido mínimo, donde él también les va a indicar esta parte donde pueden encontrar esta de clasificación de vivienda que se presenta. Gracias. Entonces, en particular es un tipo de información de escenarios probables o futuros, que también hay que reiterar, no es que tiene que pasar o a fuerza va a pasar este escenario, sino solamente es un escenario probable, puede ser calculado a partir de diferentes variables o parámetros, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos tres tipos los van a poder encontrar en el ATLAS, ¿no? Ya sea por tipo de información o por temporalidad. Bien, entonces, aquí como lámina vinculante con la presentación de mi compañero, el maestro Miguel Ángel, es la guía de contenido mínimo, que precisamente también responde a la pregunta que acabamos de leer. Esta guía de contenido mínimo hay que recalcar que es de observancia obligatoria. Y para quienes es de observancia obligatoria, pues aquí hay una serie de actores que tienen que apegarse o tienen que seguirla, esta guía de contenido mínimo. Entonces, y sobre todo, pues es para aquellos que realicen los atlas de riesgos o que vayan a cuantificar algún tipo de información, dígase riesgo, peligro, vulnerabilidad, etcétera. Y para también todos estos fenómenos que estamos observando en esta lámina del lado izquierdo. Entonces, sin más, yo estaría terminando esta parte del curso, que es la parte conceptual. Espero que hayamos tenido algunos términos ya más claros, ¿no? Más ejemplificados. Y, y si tuvieran alguna pregunta, recuerden que en la parte del chat pueden darnos su pregunta y recuerden que hay que mandarla a panelistas, ¿no? Pueden compartirla obviamente con todos, pero para que nos llegue por acá hay que ponerla en la parte de panelistas y nos los van a hacer llegar. Muchísimas gracias y de todos modos estoy aquí para cualquier duda. Seguramente vamos a hacer otra ronda de respuestas a las preguntas que ya enviaron. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.